buenas, queridos amigos, amigas, amigues, Canal Málaga Televisión, Diversos Plus. En este ratito de diversidad que hacemos desde esta televisión pública, el genuino programa de diversidad, porque somos los únicos que hacemos este espacio 100% de diversidad desde una televisión pública, tengo el inmenso honor de volver a tener como invitado a Gonzalo Jaguar de la Federación Arcoíris. Bienvenido, Gonzalo. Gracias. Es un verdadero placer comprobar vez tras vez todo lo que hacéis, cómo lo hacéis con el ímpetu, la fuerza, el cariño, el respeto, la dignidad. Mira, tengo cuentos, libros, relatos maravillosamente bien editados desde la Federación Arcoíris, que es la colección completa de cuentos LGTBQ+, por ejemplo, Aymar y Javier en educación física, Abdel entrena al baloncesto, y Zaira y Paula se conocen en el gym. El amor siempre gana. Qué maravilla poder contar esto a esos corazones y a esas mentes y a esas almas que están en formación y podérselo contar así para que sean más dignas, respetadas y libres esas personas. Eso debe ser como para, no sé, derramarse, ¿no? Uno, ¿no? En el sofá, en el sillón. Cuéntanos, Gonzalo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Mientras que te estoy oyendo se me está poniendo la piel así como de gallina, porque es verdad que lo noto en la piel, porque es verdad que tiene que ver con cosas, recursos que no tuvimos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, y que sabemos que pueden cambiar las vivencias, las experiencias para que las personas nos sintamos más a gusto dentro de nosotras mismas y que, bueno, que seamos más felices y que por tanto pues la liemos menos en la sociedad porque queramos más convivir y veamos más la belleza de la vida. Y bueno, pues lo que ha enseñado, primero estaba la colección de cuentos, que la hicimos ya hace varios años y que ahora lo que hemos hecho es juntar todos los cuentos y ponerlo en formato cómic, con su viñeta, su bocadillo, para que sea más fácil, más intuitivo verlo y entender la historia. Y en esta historia pues visibilizamos familias de dos papás, de dos mamás, una familia, por ejemplo, que son dos mamis que son policías y que patrullan ellas juntas y que tienen peques. Qué bonito. Familias con peques trans y como pues el peque o la peque pues acaba diciendo lo que siente y saliendo de ese armario también, de la identidad. Y familias con personitas intersex, que es como la letra todavía más desconocida del colectivo, pues son personitas que nacen con genitales o con niveles hormonales, que no son los tradicionales que encajamos en los extremos. En las mayorías. En las mayorías, y cómo las familias pueden vivir esas realidades. Y ahora lo que hemos empezado este curso escolar nuevo son los cómics, la colección nueva de cómics. Hemos sacado 3 de los 9 que vamos a ir publicando, que están en la web para que cualquier profe, cualquier padre, madre, pues se descargue y pueda directamente, ahí están todas las imágenes, todas las ilustraciones para que las puedan utilizar. Nuestra compañera Almudena va a colocar en la edición de nuestra entrevista la página web para que todo el profesorado pueda acceder a esos contenidos. Sí, y ahí pues los recursos están ahí precisamente para que además cualquiera los pueda reutilizar y reinterpretar, porque todo lo que hacemos en Arcoíris es como copyleft, es decir, que no hay derecho a utilizarlo, pues siempre que se mencione que claro, de dónde se ha sacado, también para que las personas puedan ir a la fuente si quieren más recursos. Y en esta nueva colección, estos 3 cómics que hemos publicado en este primer trimestre del curso, lo que hemos planteado es 3 temas que tienen que ver con el deporte y la educación física. Cuando eres adolescente, pues qué pasa en las clases de educación física, qué pasa con esa distribución de los chicos juegan al fútbol, las chicas juegan al baloncesto que hemos tenido durante décadas, cómo transformar eso. Y entonces en ese cómic son estudiantes quienes plantean al profesor a hacer cambios. Y le dicen, pues profe, vamos a hacer ahora parejas mixtas o parejas que da igual el género y lo echamos a suerte para que no dependa de dividir por género las cosas ni por genitales. Y en ese cómic hay por primera vez en los cómics y cuentos que hemos editado un personaje que es no binario y que, bueno, pues le gusta que le hablen con la I, porque pues es una persona de género no binario. Y a partir de ahí
pues sacamos el segundo cómic, que es el de Abdel, que Abdel entrena al baloncesto, porque pues eso, es un chico que en la adolescencia se da cuenta de que es un chico, aunque nació con vagina, y entonces pues vive ese proceso siendo deportista, estando en un equipo de personas que juegan al baloncesto. Y cómo se lo toma el entrenador, y cómo es la integración, y qué pasa con el centro de salud, con los nombres, y qué dice la ley, pues todo eso lo descubren en el cómic con una historia. Y la última historia que ya hemos publicado es la de Zaira y Paula, la del gym, que bueno, pues tiene que ver con la visibilidad de las mujeres, visibilizar, una de ellas es lesbiana en la historia, otra es bisexual, y bueno, una es de una familia católica más tradicional, que le cuesta un poquito en la historia aceptarla, pero que la acaban aceptando, y la otra es hija de una familia de refugiados palestinos, y que viven en España pues, porque tuvieron que emigrar y salir pues, de los horrores que vivían. Y también, pues como esa familia que ha tenido un proceso de deconstrucción y de lucha por la libertad, pues también acepta a su hija. Y todo esto pasa en un gym, que es donde se conocen, en un gimnasio. Y como en el gimnasio, pues, aunque estemos en el siglo XXI, pues hay gente que dice tonterías. Bueno, en el mío, lo digo desde aquí, en el mío lo he denunciado, he oído tonterías homófobas. Eso es. Entonces, pues el cómic empieza así, con una de ellas, pues que está haciendo las prácticas en el gimnasio, porque está haciendo un ciclo de esto de acondicionamiento físico, y entonces cuando pues, empieza el primer día, pues ve a dos chavales haciendo pesas y uno diciéndole, venga, no seas mariquita, o qué mariconazo, y a partir de ahí nos muestra cómo ella tiene cierto miedo a visibilizarse, porque claro, ese lenguaje pues, te hace sentir que no es un espacio para que puedas ser tú. Efectivamente. Y luego en realidad se da cuenta de que, bueno, de que son patrones, que es que esos chavales y otra gente en realidad no están pensando en fastidiar a nadie, que es que muchas de las cosas que vemos de LGBTI-fobia no son intencionales, son fruto del aprendizaje cultural. Pero claro, eso no quiere decir que estén bien. Efectivamente. Lo que hay que hacer es enseñar para que no lo hagan. Claro, porque si no, pues generamos que las personas no se sientan a gusto y al fondo, aunque no haya la intención, estamos fastidiando a otras personas. Sin duda. Conocemos el método de que la herramienta es la educación. Lo sí. Veo, lo siento y te oigo y lo hacéis. Pero, ¿qué más? ¿Qué más, Gonzalo? Porque ya sabemos la teoría. Todo es hacer cuentos. ¿Qué más? Porque tenemos una edad, hemos visto muchas cosas, leemos mucho, sabemos mucho. Y seguimos viendo y observando lo que ocurre, que es gravísimo. Sí. Y sin embargo también conocemos y sabemos, y tengo entre mis manos las herramientas. ¿Cómo superamos ese escalón? Bueno, tenemos primero que no perder la esperanza. Eso, no, sin ánimo de ser pesimista, yo soy un optimista enfermizo, pero soy consciente de eso. Claro, entonces, porque hemos avanzado mucho en cuanto a que hay visibilidad, recursos, personas que están concienciadas. Por ejemplo, estos cómics, estos cuentos, si lo hubiéramos hecho hace 20 años, no lo hubieran utilizado en ningún colegio, ni en ningún instituto prácticamente de toda España. Alguna excepción habría, pero porque el profesorado tenía miedo a utilizar estas cosas, porque no estaba en la normativa, porque hasta el alumnado podría haberle insultado, aunque no fueran del colectivo, simplemente por utilizarlo. Ahora los hacemos, ahora están las normativas, ahora están los planes de igualdad y diversidad, ahora hay muchos profesores implicados, pero vivimos un repunte de gente que está reaccionando a todos esos avances que hemos tenido. Entonces, bueno, primero una de las cosas clave es que si están reaccionando, eso es señal de que las cosas han cambiado. Entonces, tenemos que seguir avanzando, no perdiendo espacios de visibilidad. Ahí nos tocan muchas personas activistas en los últimos años, dentro de Arcoiris también, han sentido miedo por situaciones personales diversas, pues porque haya personas que empiezan a atacarte en redes, o porque hay personas que en tu ámbito laboral empiezan a decir tonterías que oyen a ciertos partidos políticos o sus representantes sobre la diversidad. Y entonces muchas personas han empezado a sentir cómo el miedo se activa
en ella, y algunas, de hecho, en los últimos 2 años se habían echado hacia atrás, como venga, voy a tomarme una pausa en esto porque me está afectando personalmente. Entonces ahí es donde tenemos que rearmarnos. Tenemos que tener en cuenta que es normal, que es natural que nos afecte, que haya gente que nos ataque, pero precisamente cuando sintamos que hay ataques, tenemos que encontrar ahí las soluciones. ¿Las soluciones cuáles son? Buscar apoyo, crear redes, sentir que no estamos solas, porque cuando sentimos que no estamos solas, el mensaje de odio de otras personas no nos afecta tanto. Entonces, es una de las cosas que hemos planteado, por ejemplo, en Arcoiris, volver a hacer, que antes, bueno, llevábamos años sin hacerlo, porque nos parecía que ya no era tan necesario, el hacer encuentros de activistas que sirvan de cuidado mutuo, que no es para planificar, porque para planificar ya lo hacemos en las redes y ya... Online. Claro, pero el vernos, el poder abrazarnos, el poder compartir, el poder decirle a un grupito de amigos, amigas, amigues que son activistas, decirles, pues en mi instituto tengo no sé quién, el profe de no sé qué, que es que no para de decir cosas en mi contra delante de mi propio alumnado de tutoría, porque cuando lo cuentas, pierde fuerza. Ya no es tan grave. En cambio, cuando no lo cuenta, porque ¿a quién se lo voy a contar? ¿A los otros del claustro que también me miran como que soy el raro que hace cosas? ¿O se los voy a contar a quienes están empezando a ayudar en estos temas para que pierdan las ganas porque crean que también se... Entonces muchas veces desde el activismo nos guardamos cosas y tenemos que contarlas. No para desesperanzar a los demás, sino pues porque tenemos que desactivarlas dentro y que nos den ideas. Porque claro, cuando una compi, por ejemplo, me cuenta el otro día, que ella es maestra, que estaba sintiendo pues, situaciones como de bullying, siendo maestra, por parte de compañeros y compañeras. Pues claro, quienes hemos ya pasado por eso, pues le podemos dar algunas ideas. Algunas ideas tan básicas como, claro, es que lo mismo, hay personas que nos atacan porque sienten que las estamos queriendo forzar a aceptar cosas que no entienden. Y claro, ahí podemos matizar muchas cosas, porque yo no quiero que las personas que no entienden lo entiendan, es decir, yo no quiero obligar a nadie a que cambie su cabeza, yo lo que quiero es pues, que no nos maltraten, que no nos insulten, que no generen con su lenguaje, con sus actitudes, situaciones que nos hacen la vida mucho más difícil, pero que pueden pensar lo que quieran sin maltratar a las demás personas. Entonces, ahí hay un matiz que implica, por ejemplo, que si la otra profe estos temas no lo entiende, pues yo no le voy a estar dando la lata para que tiene que utilizar los cuentos que hemos traído en el colegio. No te preocupes, los demás los utilizamos. Entonces, también hay veces que tenemos como que dejar ese espacio, como no presionar a los demás, porque si presionamos, a veces vemos la reacción. Y hay veces que cuando llegamos muy fuerte como activistas, a un centro educativo, a la asociación vecinal, a donde sea, hay personas que nos perciben como que queremos obligarles a hacer cosas que no quieren. Y ahí tenemos que reconsiderar cosas. Nosotros estamos proponemos esto, proponemos más cosas, y que lo haga quien quiera. Y quien quiera, pues aquí está mi teléfono, aquí está mi WhatsApp, pues este es el despacho en el que estoy, en el centro, o en el trabajo, en la empresa, en lo que sea, y quien quiera pues que participe, que venga, y además ofrezco poner una reunión los martes para que quien quiera pues hagamos grupo, en vez de que sea cada vez que hay un claustro hay que tener una formación obligatoria para todo el mundo sobre diversidad, porque entonces se rebota. Sí. Y claro, intentar, el otro día me decía otro compañero, dice, es que hay gente que al menos durante muchos años van a ser irrecuperables. Lo tenemos que asumir. Hay que convivir con eso. Y entonces, eso es duro, ¿eh? Claro, pero igual que a ellos les resulta difícil vivir con la diversidad, nosotros... A nosotros nos resulta difícil convivir con esa claro, diversidad. Claro, que forma parte de la diversidad. Hay un matiz, yo no te estoy fastidiando, yo no te estoy insultando. Hay activistas que sí, que pueden llegar a hacerlo, que pueden llegar a insultar a otras personas porque igualmente al sentir que nos atacan o nos maltratan, pues acabo reaccionando con lo mismo que no quiero que me hagan. Pero, acción-reacción. Pero en principio, si yo lo único que estoy haciendo es vivir mi vida, mostrarme con naturalidad y hacer un trabajo a favor de la diversidad que no te obliga a ti a nada, pues relájate, no pasa nada, con calma. Relájate y disfruta del respeto, que se nos Claro. olvida, el respeto.
Mm, el activismo, no solamente desde un plano muy concreto de vosotros, desde la docencia, el activismo en general del colectivo, porque tú eres aquí en este caso un protagonista y una voz privilegiada por todo lo vivido, ¿cómo lo ves? ¿En qué tiempo está? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Hacia dónde debemos orientarnos como activismo? Pues en la Asamblea, precisamente habíamos hablado de eso, en la Asamblea Federal que hemos tenido en Andalucía, de Arcoiris, y hay varios puntos. Por ejemplo, hemos dejado de tener complicidad o apoyo explícito por parte de algunas instituciones. En lo concreto, por ejemplo, el otro día me decía una compañera de Crisalis, de la Asociación de Familias con Peques Trans, que habían pedido a la Consejería de Educación que volviera a recordar a los centros cuál es el protocolo de identidad de género, es decir, pues que si detectamos que hay una personita trans, o profe también, cualquier persona dentro del centro educativo, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues la Consejería le ha dicho, de manera informal, en la reunión que tuvieron, que no es necesario, porque no han detectado ningún problema. Y claro, desde Crisalis le están diciendo, es que hay problemas, porque hay profes que no saben cómo funciona el protocolo, hay muchos profesorado que no saben que existe el protocolo, y equipos directivos que no saben, que son desde los equipos directivos quienes tienen que cambiar en la casilla del nombre, en el sistema. Entonces, claro, si la institución te dice que no, al mensaje que le llevamos las asociaciones, que somos quienes estamos pues, en la calle con la gente y detectamos los problemas, pues eso configura el activismo que tenemos que tener ahora. Porque hace 10 años, pues sí teníamos ese apoyo desde las instituciones, se hizo el protocolo, se difundió, se ayudó, se empezó a hacer formación, ahora mismo no lo tenemos. No lo tenemos de la misma manera, entonces pues tenemos que ocupar esos espacios. Como activistas tenemos que ocupar los espacios que las instituciones están dejando. Es como habíamos conseguido, después de décadas pidiendo a los ayuntamientos, a las instituciones que organizaran los eventos, las conmemoraciones de colectivos, pues desde el orgullo al Día contra la LGBTI-fobia, eso está en la ley ya. Es decir, la ley dice que los poderes públicos en las administraciones tienen que conmemorar eso y organizar actividades y colaborar con las organizaciones. Pues ahora mismo nos encontramos que hay ayuntamientos que no lo quieren hacer, vamos, que no quieren ni poner una bandera, pero ni ponen la bandera, ni hacen nada y además te quitan de la biblioteca pública recursos de la diversidad, pues intentan quitar películas y cada vez que lo hacen lo denunciamos, pero no nos basta con hacer eso. ¿El ayuntamiento no lo hace? Pues nosotros pedimos la biblioteca pública para utilizarla, para hacer una videoconferencia, un videoforum. O si el ayuntamiento no pone la bandera en el edificio público, no vamos a perder la energía en pasarnos 2 meses criticándole. Lo denunciamos y la ponemos en donde haga falta, porque hay más instituciones que lo mismo sí quieren colaborar, lo mismo pues en el colegio no tienen problema, o lo mismo pues, en la asociación vecinal, o lo mismo en la casa de alguna persona, o cualquier otro colectivo con el que estemos colaborando. Entonces, nos toca reconquistar espacios que ya habíamos dado por hecho y estar visible ahí. Nos toca lo que te decía de rearmarnos, volver a construir redes donde, bueno, tengamos esa sensación de seguridad, sobre todo para cuando las personas en sus casas no la tienen. Es decir, si yo soy una persona joven, que en mi familia oigo muchas borricadas sobre el tema, lo mismo intentar salir del armario, contar algo, pero he visto una reacción y al final no he salido, o he salido pero todo el mundo hace como que nada, como que no han escuchado nada y siguen hablando de lo mismo de antes, pues me viene bien tener otro espacio donde rearmarme, donde sentirme bien y entonces, de hecho, esos espacios alimentan el activismo, porque cuando la gente se siente bien, pues dice, venga, vamos a recoger firmas, venga, vamos a hacer cosas. Y luego hay ámbitos de actuación en los que el activismo tenemos que poner mucha atención ahora mismo, como mucho, no solo en el ámbito LGBTI, en muchos ámbitos de la vida, que tiene que ver con los bulos y las mentiras. Porque cuando se iba a aprobar la ley trans, antes de que hubiera un texto, ya había un montón de mentiras sobre la ley que la gente no se había leído. Una vez que se aprobó, seguía habiendo un montón de bulos y mentiras sobre una ley que podían leerla en el BOE. ¿Cómo podían seguir diciendo todas esas mentiras? Y luego hemos llegado
al esperpento de que hay personas que, por llamar la atención, utilizan la ley de manera fraudulenta, se jactan de ello y lo llevan a las televisiones a contarlo. Y claro, ahí hay que actuar, porque cuando las cosas se utilizan de manera fraudulenta, lo que están haciendo es que... Es un fraude de ley, como bien dices. El objetivo de esa ley pierda eficacia. Y entonces ahora, si esa ley en concreto, trans y LGTBI, era sobre todo en la parte trans, para facilitarle la vida a las personas trans, lo que consiguen pues esas personas que lo utilizan de esa manera fraudulenta es desprestigiar la ley y generar rechazo hacia las personas trans. Y ahora mismo esa realidad la tenemos, hay un repunte de rechazo hacia las personas trans, porque la gente ni siquiera se enteró de que había una parte LGTBI en la ley, como todo fue el ataque hacia las personas trans, en el que también tenemos que activarnos. De hecho, antes te decía que hay personas dentro de Arcoiris que se habían echado para atrás, la mayoría son personas trans. Y bueno, ahora se están reactivando. Ya después de 1 año y pico que le hemos tenido que dar mucho cariño y que se han tenido como que estar más invisibles, pues ya han dicho, no podemos seguir así, y entonces pues nos toca una fase de hacer mucha visibilidad trans, limpiar esos bulos y esas mentiras, contrarrestarlos. Y luego hay otras partes del colectivo que esa ley, por ejemplo, no terminó de atender, por ejemplo, a las personas no binarias, o, por ejemplo, en cuanto a las personas intersexuales, también hay cuestiones básicas como si la ley por primera vez decía que si tienes un bebé que es intersexual y el personal médico lo firma, que pues, por los genitales se puede ver que no lo puedes clasificar. Es obvio. En ningún lado. Físicamente. Porque podría ser que no se le viera y que fuera intersexual y que internamente hubiera diferencias. Eso también, pero cuando ya es obvio... Cuando es obvio y el personal médico lo firma, tú entonces tienes como familia derecho a durante 1 año no inscribirlo en el registro, es decir, lo escribes pero no pones nada en la casilla del género. Claro, si durante 1 año no lo inscribes, el género lo deja en blanco esa casilla, porque hay una presuposición de que 1 año va a saber algo más sobre el género. Lo que pasa que en 1 año... Tampoco. Es que si las personas hasta los 3, 4, 5 añitos, nuestro cerebro no empieza a manifestar cierta información. Si al año ni siquiera sabemos hablar. Entonces, ¿cómo vamos? Pero claro, hay la parte médica de, bueno, si a nivel visual, visible, por fuera, pues no se podía clasificar, lo mismo en 1 año tenemos tiempo para hacerle pruebas de ADN, de cosas, y entonces determinar si es más de un lado o más de otro. Vale, pero claro, estamos dejando fuera el hecho de que hay personas intersexuales que no vamos a saberlo hasta más adelante, hasta que nos digan cuál es su identidad. Y que hay personas intersexuales que no van a querer, porque luego además van a ser no binarias, algunas de ellas, otras van a ser binarias, o se van a sentir chicos o chicas, lo que sea. Entonces, pues eso, el permitir que haya más tiempo para inscribir el género de una persona, por lo menos hasta los 12 años, que todavía no se habrá empezado a desarrollar los caracteres sexuales secundarios, eso no lo recoge todavía la ley. Igualmente, una de las medidas que desde el activismo pedíamos ya entonces, cuando la ley, pero que bueno, si lo hubieran metido lo mismo ya, nos crucifican, pero algo tan básico como en el DNI, antes te aparecía, porque yo lo vi para mi madre, te aparecía la profesión, con quién estabas casado o casada, y no sé, aparecían datos que era, pero esto es lo que me identifica a mí, ahora ya no aparece. Lo hemos visto, tu DNI no tiene por qué tener esa información, porque sigue teniendo que poner el género. Cuando eso dificulta mucho la vida a muchas personas, a las personas trans, cuando están en transición, o a las personas intersex, cuando todavía no han identificado externamente, o a las personas no binarias. Entonces una de las medidas es, pues no lo pongáis ahí, no lo pongáis en el DNI y facilitamos a la gente mucho la vida. ¿Y por qué? Pero es claro, es señal de la sociedad en la que estamos, que se ha construido en torno a una discriminación de género. Entonces, si la discriminación de género era básica, antes también era muy importante la profesión. ¿Cuál es tu profesión? Porque era también una cuestión de clase. De estatus. Pues si ya respetamos a las personas independientemente de su profesión y las respetamos independientemente de su género,
pues también deberíamos quitar género. Gonzalo, qué maravilla todo lo que nos cuentas, pero la televisión ya sabes cómo es, estaría contigo muchísimo rato más, pero yo no puedo extender más el programa porque lo hemos hecho un pelín más extenso de lo habitual, porque toda la información que nos dabas es absolutamente maravillosa. Te invito a que las próximas fechas que grabemos más espacios, pues vuelvas y sigamos comentando todos los detalles de lo que hacéis tan inmenso y tan maravilloso desde la Federación. Un verdadero placer y gracias de corazón, como integrante del colectivo, porque nos ayudáis mucho a los que venís, a los que vienen y a los que estamos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Amigos, amigas, como siempre, muchas gracias por tanto cariño aquí desde Canal Málaga Televisión. Chao.